El partido de Marruecos contra Brasil, ese amistoso interesantísimo que nos dejó el sábado por la tarde, soltó uno de los nombres más llamativos de esta nueva jornada de fútbol marroquí, Bilal El Hanous. Hoy intentamos conocer un poco más a esta joya del mediocampo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a descubrir a uno de esas jóvenes promesas, uno de esos futbolistas que a mí siempre me gusta descubrir. Es uno de los nombres que han surgido, como he dicho en la entradilla, en ese amistoso entre Marruecos y Brasil, un partido que terminó ganando Marruecos por 2-1 al combinado entrenado interinamente por Meneses. Es cierto que Brasil tiene que trabajar mucho más, es cierto que creo que Marruecos llegaba mucho más preparada, con una idea mucho más clara de lo que tenía que hacer en el campo, pero más allá de lo que significó ese amistoso, creo que soltó uno de los nombres que tenemos que tener en cuenta para entender la nueva jornada de futbolistas que están surgiendo en el fútbol marroquí. Es verdad que conocemos a muchos de ellos, es verdad que ya algunos incluso brillaron en el Mundial de Qatar. En el caso de Bilal El Hanous, estamos hablando de un futbolista que ha surgido en las últimas fechas, que llegó a debutar en el Mundial de Qatar, pero que tiene muy poquitos minutos acumulados con la selección de Regragui. A pesar de eso, se está convirtiendo ya en uno de los grandes valores del centro del campo de la selección africana y por eso creo que es importante hablar de él. Ciertamente es un futbolista nacido en Bélgica, un futbolista que también ha recorrido toda su corta carrera, toda su trayectoria en el país belga, nacido en Strombeek-Wever, un suburbio a las afueras de Bruselas. Ciertamente es un jugador que con ascendencia marroquí ha decidido jugar con la selección de Regragui. Algo que no nos puede extrañar a nadie porque ciertamente se está convirtiendo en una de las selecciones que más nos llaman la atención, una de las selecciones que mejor trabajo está haciendo, ya no solo por la imagen que nos ha dejado ante Brasil, sino también por lo que nos demostró en el Mundial. Yo creo que es una selección que incluso a nivel ofensivo puede crecer mucho. Es verdad que van a ir sacando nuevas alternativas. Yo creo que Regragui tiene muy claro que la vía para seguir ganando partidos va a ser esa estructura defensiva, pero ojito con lo que vaya consiguiendo precisamente esta selección marroquí, lo que vaya conquistando de aquí a los próximos retos internacionales. Creo que se van a seguir midiendo a selecciones que no conocen tanto, que no tienen tanto contacto y que por supuesto les preparen para los próximos retos. Uno de los retos precisamente que tiene Walid Regragui es ir acuñando estos nuevos nombres, estos nuevos futbolistas, caso como el de Abde o el del propio Bilal El Hanous, que le tengo ya por aquí, un jugador de 18 años, marroquí. Él ha decidido jugar con Marruecos a pesar de que es nacido en Bélgica, como digo, 1,80 m, jugador diestro, un mediocentro ofensivo con muchísima capacidad creativa, un jugador que se asocia muy bien en campo contrario, un futbolista que te presta trabajo, pero que también, sobre todo, su punto fuerte es esa creatividad, esa capacidad para ser técnico, para enlazar bien a nivel de pases, y yo creo que es un jugador muy interesante por lo que puede sumar en el mediocampo de esta Marruecos, que ya de por sí es bastante importante, es bastante imponente, con Sabiri, con Amalá, con las dos estructuras que me parecen básicas como son Amrabat y como es Unagi, que por cierto salió lesionado del partido ante Brasil. Veremos qué puede proponer Marruecos en las próximas fechas, en lo que pueden ser sus retos futuros, pero contando con chavales como Bilal El Hanous, desde luego lo que tiene asegurado es el futuro. Estamos hablando de un jugador que juega como mediocentro, sobre todo más tendente a lo ofensivo, más como interior, más como media punta, un futbolista que está un poco a caballo entre la posición del interior y el mediocentro, siendo un jugador que probablemente tenga
más capacidad para asociarse y tener cierto protagonismo cuando juega despegado de la base de la jugada, un futbolista que normalmente es el segundo pase después de esa salida de balón, no es un futbolista para crear juego entre centrales o para apoyar esas circunstancias, sino para crear dentro de esa zona de 3/4. Hay que decir que él comienza su andadura, su etapa futbolística en el Anderlecht, en las categorías inferiores, pronto pasa al Genk, es el Genk el que se queda con esta perla, con el Janus, es el Genk el que le da la oportunidad en primera división, es el Genk el que lo lanza de alguna manera a ese primer nivel futbolístico dentro del fútbol belga, dentro de la Jupiler Pro League, donde está siendo ya un jugador interesante, un jugador importante dentro de los planes del propio equipo, dentro de los planes del primer equipo del Genk. Hay que decir que posicionalmente y sobre todo mirando un poquito la viabilidad de su posición, dónde se siente más cómodo, dónde juega mejor, hay que decir que sí que le han acomodado bastante o han encontrado que el Janus se adapta bastante bien a los 11 que ha utilizado, a los dibujos tácticos que suele utilizar el Genk. Hay que decir que él sobre todo se siente cómodo en esas posiciones en las que no se le exige tanto defensivamente, en esa posición de media punta, interior ofensivo, no tanto en la de medio centro, sobre todo en la de medio centro único, es una posición en la que él no se encuentra tan cómodo. Dentro del 4-2-3-1, como podemos ver ahí, creo que se ve muy claro, ¿no? Las posiciones quizá más externas se podría ubicar, podrían ser interesantes siempre y cuando no estuvieran enfocadas a ser extremos, no estuvieran enfocados a ser jugadores más lateralizados, pegados a banda. Siempre y cuando tuvieran esa contribución dentro de lo que es el devenir del juego en el interior, creo que Bilal el Janus se adaptaría bien. Lo he dejado en amarillo precisamente porque creo que dentro del 4-2-3-1 la posición que mejor le va es precisamente la del 10, es precisamente la del mediapunta, la del interior ofensivo, con dos jugadores medio centros, ese doble pivote por detrás, donde también podría encajarse. Lo hemos visto también como medio centro, pero si vamos a posición ideal, desde luego es esa. Dentro del 4-3-3, también utilizado por el Genk, lo vemos ahí, cualquiera de los dos interiores, cualquiera de los dos perfiles. Y dentro del 4-4-1-1, creo que su mejor posición, sin duda, sería precisamente la del mediapunta, sería la del enganche, un jugador un puesto, un rol que le permita ser parte de la circulación de juego, ser parte de la creación de jugada, sin arriesgarse demasiado a tener demasiada responsabilidad defensiva, demasiados problemas para gestionar la bola en posiciones de inicio de jugada, de base de la jugada, en la que quizás su arrojo, su osadía pudiera convertirse en un error que pudiera propiciar una jugada rival. Dentro de la selección de Marruecos, dentro de la selección de Regragui, ya digo, dos ejemplos. No tenemos muchos más minutos de El Janus con la selección de Regragui, pero le hemos visto siempre como interior. Hay que decir que ha participado bien dentro del colectivo, que los minutos que le hemos visto jugando, la verdad es que sí que ha llamado la atención, pero siempre lo ha hecho como interior, siempre lo ha hecho como acompañante de Amrabat y de Unagi, si no me equivoco, en ese partido contra Croacia, y tengo que decir que no lo hemos visto en esa disposición de 5-4-1, que la hemos visto muy poco, que realmente no es tan común, que siempre se han sentido mucho más cómodos en ese 4-3-3, con un pivote, con Amrabat ahí de eje. Pero, bueno, yo lo pongo aquí para que lo tengamos mucho más en cuenta. Creo que Bilal el Janus no estaría tan cómodo dentro de ese dibujo de 5-4-1. Veremos también algunas de sus estadísticas. Yo creo que también es importante tener en cuenta lo que está haciendo en Bélgica. Realmente es un jugador que está teniendo muy buenos resultados en Bélgica a pesar de su edad. 18 años, se dice pronto. 90 minutos en su último partido contra Círculo de Brujas, 68% de éxito en el pase, 3 regates, un pase clave. Ya sabéis que un pase clave es aquel que propicia una jugada de peligro, una jugada ofensiva finalizada o muy clara. Y bueno, en la contribución y en lo que es el reparto de zonas, como veis, se mueve por todo el campo. Es un futbolista que no tiene problema en contribuir a nivel defensivo, pero siempre y cuando
tenga esa capacidad de libertad, de asociarse, de ser un jugador siempre más en el plano ofensivo que en el defensivo. Dentro de Marruecos, he puesto el ejemplo de la Copa del Mundo, he puesto el ejemplo del partido contra Croacia, apenas 56 minutos, pero 83% de éxito en el pase. Creo que ante una selección como la de Croacia, sobre todo teniendo en cuenta que, si no me equivoco, fue el primer partido, un partido que termina en empate, un partido en el que el Janús participa y que de alguna forma contribuye a que Marruecos le pueda sostener la mirada a Croacia con esa capacidad para tocar el balón y no perderla, con esa capacidad para gestionar la pelota, algo que yo creo que es una de sus grandes virtudes, ¿no? La capacidad de mover el balón sin demasiados riesgos, sin tener el miedo de que pueda perderla o que pueda generar una jugada al rival. Yo creo que está dentro de sus virtudes, y dentro de esto creo que había que destacar este partido contra Croacia. No he querido meter el de Brasil porque me parece mucho más anecdótico. Es verdad que su contribución quizá fue mejor, me llamó bastante más la atención. Es verdad que lleva muy poquitos minutos sumados en la selección de Marruecos, pero me parecía interesante poder compartirlo. Dentro de lo que son sus virtudes, la asociación, ya lo he comentado, esa capacidad para mover el balón con muchísima seguridad, mucho éxito en el pase, tanto en corto como en largo. Esto es algo que también quería valorar, esa entrega de balones largos, buscando los extremos, buscando jugadas en transición ofensiva muy rápida y buscando siempre el hueco a la espalda de los centrales, de los defensores. Creo que eso es una gran virtud para equipos pues como el Genk o como cualquier otro equipo que tenga esa necesidad de llegar rápido a portería contraria, de buscar soluciones más allá de lo que es la gestión de jugada en posesión. Y luego, obviamente, esa visión de juego, esa capacidad para saber dónde aparecer, cómo aparecer, a qué velocidad tiene que ir la jugada. Creo que es un gran gestor de juego. Y ese regate que tiene, ¿no? La capacidad para moverse con el balón, para sostener. A pesar de ese 1,80 m, yo creo que muchas veces tiende a parecer mucho más torpe de lo que es. Es verdad que es un futbolista que domina muy bien el balón, que tiene un gran toque, que es fino a la hora de gestionar el esférico. Dentro de los aspectos a mejorar, que también me gusta comentarlos, también me gusta ponerlos encima de la mesa, los duelos físicos. Creo que es un futbolista que podría ganar bastante si mejorara un poquito su capacidad muscular. La finalización tampoco es uno de sus fuertes, no es un jugador que tenga la capacidad para ser goleador, de hecho es mejor gestor de juego que finalizador, pero muchísimo más. Creo que es un futbolista que le gusta participar en la creación de jugada, pero que no se involucra ni siquiera en el último pase. No es un futbolista que intervenga tanto a nivel goleador. Es verdad que no contribuye demasiado en los goles, sí en la gestión de la jugada. Esos balones aéreos tampoco es que los domine demasiado, también por esa falta de físico, ¿no? O falta de arrojo, quizá un poquito influido, ¿no? por esos duelos físicos, y también la templanza. Creo que es un futbolista que normalmente siempre tiene algún rifirrafe, siempre pierde los nervios con relativa facilidad. Yo creo que también es algo que es cuestión de la edad, ¿no? Es algo que es cuestión de que tiene 18 años, que muchas veces pierde los estribos más a menudo de lo que debería, pero es algo que va a ir adquiriendo con el tiempo. Hay que decir también que Bilal El Janús esta temporada está haciendo una gran campaña con el Genk belga, 31 partidos, más de 2.000 minutos jugados, 0 goles, ya he hablado de su finalización, y 3 asistencias, algo que no es relativamente alto teniendo en cuenta sus partidos, teniendo en cuenta sus minutos, teniendo en cuenta lo importante que está siendo para el Genk. Ciertamente no contribuye demasiado a nivel estadístico en cuanto a convertir goles, ¿no? Ni siquiera como asistente, por lo tanto es algo que hay que tenerle en cuenta relativamente. Es un gran gestor de juego, pero no influye demasiado en cifras, algo que, por supuesto, puede seguir mejorando, puede seguir puliendo para que sea un jugador mucho más completo de lo que es. Y dicho esto, vamos a finalizar ya con Marruecos, ¿no? Vamos a finalizar con su contribución con Marruecos. 2 partidos, apenas 120 minutos como seleccionado de Marruecos. 120 minutos, todos esos minutos con Walid Regragui, un hombre que ha confiado en él y que le ha hecho sumarse ya no solo al Mundial de 2022, sino también a este último amistoso con Brasil. Ya vienen aquí incluidos los minutos que jugó con Brasil.
Y bueno, yo creo que sí que estamos ante un futbolista que hay que tener en cuenta, un futbolista que me ha parecido llamativo en lo que le he visto. He visto partidos del Genk, vi el otro día el partido amistoso, vi por supuesto todos los partidos del Mundial, ese partido de Croacia con el Janús. Ya me dejó bastante... me llamó la atención, ¿no? Que un jugador tan joven tuviera los números que tenía con el Genk en ese momento, y hoy por hoy... ya observando un poquito su carrera, la dificultad que tiene dentro de la liga y de su propio equipo para generar competencia, creo que es un futbolista que hay que tener muy en cuenta, que es un nombre que podemos llegar a oír en el futuro para grandes equipos y que por supuesto dentro del fútbol belga quizá no esté llamando tanto la atención, quizá no esté sonando tanto, pero probablemente pueda mejorar, pueda implicarse mucho más en la elaboración del juego y sobre todo en la conversión de jugadas en gol. Y por supuesto podemos oír hablar de este Bilal El Janús en el futuro también como uno de los elementos importantes jóvenes que van floreciendo dentro del marco exitoso que ha conseguido Walid Regragui dentro de la realidad marroquí actualmente en el fútbol internacional. Así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado este perfil sobre Bilal El Janús, jugador belga, nacionalizado o internacional por Marruecos, que ha debutado en el Mundial de Qatar con la selección marroquí, que jugó el otro día el amistoso contra Brasil y que lo está partiendo en el fútbol belga con el Genk. Así que aquí lo dejamos, aquí os propongo también como siempre que os suscribáis si no lo estáis ya y por supuesto que dejéis en comentarios todo lo que os parece. Jugadores que queráis que pasen por estos perfiles, jugadores que hayáis visto y que os hayan parecido interesantes, ¿qué opináis sobre estos perfiles? ¿Qué opináis sobre estos jugadores? Por supuesto, podéis comentar lo que queráis, yo estaré encantado por supuesto de leeros y de contestaros siempre que pueda. Así que nada más, muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado.